Olá, eu sou Raquel Timponi. Eu sou Nicole Tassis, somos professoras de periodismo de la Faculdade de Educação em la Universidade Federal de Uberlândia, Brasil. O tema de nossa ponência é Design Thinking como proposta ativa metodológica para a aplicação em tempos de lança remota. Sabemos especificamente que em Brasil há uma recomendação do Conselho Nacional de Educação com a fecha de 29 de maio de 2020 que habla de la regulação do calendário de las escolas e apunta diretrizes para a enseñanza remota em tempos de pandemia e de emergência. Sabemos que nesse contexto de enseñanza remota como alternativa, ocorre um problema. Os professores acostumbrados à prática pedagógica presencial não tiveram tempo de refletir sobre os métodos e instrumentos de construção de conhecimento e necessidade. Então, desta maneira, vamos a um problema que é nossa questão, problema, como alcançar ao estudante em la enseñanza remota em el contexto emergencial, de modo a potencializar a experiência de aprendizagem. Então, como medidas surgiram a adaptação de disciplinas obrigatórias e optativas na enseñanza remota e propostas de atividades complementares de pesquisa e extensão, como atividades acadêmicas de enseñanza remota, para tempos letivos suplementares excepcionais, como parte do Plano Emergencial de Enfrentamento de Covid-19 da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, Brasil. Sim. Então, para a aplicação em um projeto de extensão de nossa universidade, traemos uma inovação periodística de diários de quarentena, onde propõe 2 etapas, uma etapa de plano e a segunda etapa de execução de e especialmente utilizamos uma proposta de utilização de las herramientas del design thinking como uma metodologia inovadora activa para as classes práticas com aplicação na enseñanza remota, llevando a cabo o livro de Cavalcante y Filantro de 2016. É uma aplicação específica del design thinking, tanto para la parte de la práctica presencial, quanto para negocios, como también ahora en esses períodos específicamente para la enseñanza remota. Las reflexiones son frutos de uma experiência extensionista, de um projeto piloto, realizado no curso de periodismo da Universidade Federal de Uberlândia, Brasil, como parte do plano emergencial em tempos pandêmicos. Este é o taller de inovação periodística, Diários de la Quarentena, Plan em Execução, realizado nas plataformas Jitsi Meet, Miro.com e Trello.com, agosto hasta dezembro de 2020. Sim, é a plataforma, incluso tuvimos uma gravação para este congresso agora. E é necessário saber que de este tipo de método vamos elegir um dos elementos como fundamentais para a construção coletiva com o público do alumnado, por exemplo. Então, como metodologia, hemos dividido em algumas etapas para o desenvolvimento do taller em uma metodologia activa, encontros síncronos e assíncronos, e atividades que também para desenvolvimento de projetos personais. E dividimos, então, em 2 etapas. A primeira é a de planificação, donde estamos com o foco especificamente em la metodologia del design thinking.
damos atención para este uso de metodología activa aplicada a la enseñanza remota, específicamente por la plataforma Miro.com. Es donde específicamente el proceso de ideación, co-creación para la creación de productos innovadores en el área de comunicación y donde podemos hacer un dibujo colaborativo de las propuestas en esta plataforma con colaboración de personas de diferentes áreas como estudiantes, profesionales, profesores, pesquisadores de manera general y también como un modo de agregar conocimiento en diferentes áreas. En la etapa 2, ejecución, enfoque en la construcción de los proyectos pilotos con elaboración de calendarios editoriales y contenidos en la plataforma Trello.com. Trabajos individuales o en doble, desarrollados con soporte de la plataforma, en etapas debatidas en la semana, con orientación de las profesoras responsables por el proyecto, con foco en el método de construcción colaborativa y aprendizaje activa de los estudiantes. Sí, este aprendizaje activa de los estudiantes es fundamental. Creemos que es fundamental para tener suceso, especialmente si pensamos cómo ocurre ese modo de enseñanza remota, porque el método transicionista creemos que no se aplica muy bien específicamente para muchas horas de exposición a la pantalla. Entonces, para él es fundamental que podamos promover la participación del estudiante en este proceso. Y eso es posible por medio de la experiencia. Así que proponemos el design thinking como metodología en una propuesta de clase invertida por la herramienta Miro.com, como ya lo dije, plataformas interactivas gratis para el acceso y colaboración virtual de los participantes con recursos de cámara compartida, marcador temporal, actividades dinámicas de grupo, dibujo y todo eso que ya lo decimos. Para el desarrollo de estas ideas y etapas, específicamente la etapa de brainstorming, que es el proceso, es necesaria para el proceso de co-creación, de de un conocimiento colectivo y que proporciona esa posibilidad. Entonces, nuestra propuesta, alternativas para estudiantes, docentes, pesquisadores y profesionales de área de comunicación, desarrollar prácticas inovadoras en tiempos de distanciamiento social, en experimentos con uso de material disponible en red y por medio de tecnologías. Y también, incluso, es necesario decir que esta posibilidad puede llevar a cabo el uso con lo que se tiene a las manos. Entonces, se queda una oportunidad de desarrollar nuevas experiencias por métodos innovadores a partir de demandas de mercado que no tenemos mucho tiempo normalmente de desarrollar. Entonces, acá un ejemplo que desarrollamos en nuestro primer taller sobre la polarización discursiva, un proyecto de vídeo argumentativo que fue propuesto por una persona que es profesional de vídeo y que también se interesó por el taller y ha propuesto algunas de las cosas principales en la clase invertida, con incluso algunas inspiraciones de modelos que puedan desarrollar y que puedan generar tipos de productos con un
inicial y el briefing inicial para el público-alvo y también el público objetivo, específicamente cómo será la periodicidad de este producto, el lenguaje expresivo, los temas que pueden ser desarrollados a partir de la idea central, también a partir de una central de los discursos, por ejemplo, inflamados y polarizados, cómo vamos a pensar como recursos necesarios, como parte del equipo, cuáles eran las identidades visuales de mi producto y todo eso. Entonces, creemos que es fundamental el design thinking para una enseñanza participativa, específicamente para la enseñanza remota, porque profesionales, estudiantes con experiencias diversas, hacer el intercambio de ideas y crear colectivamente y pensar como una mente colectiva misma. Entre las redes que resultaron en esa oficina, tuvieron destaque parceiros para o desenvolvimento de produtos culturais para pessoas com múltiplas deficiências, a documentação de comunidades indígenas e ribeirinhas de Amazonas e fronteiras do sul do país, Brasil, Argentina, a co-criação de projetos de promoção de saúde mental em tempos de distanciamento social e a construção de redes de produtores culturais independentes. A diversidade e riqueza cultural dos participantes de diferentes províncias, projetos de diferentes perspectivas, é dos resultados. Sí, verdad, Nicole. Y esa diversidad fue uno de los aspectos más increíbles que tuvimos experiencia con los estudiantes. Además de eso, notamos también que las experiencias previas de los participantes en los proyectos personales, como cambios, colaboraciones, y compartir estas experiencias previas, factores que influenciaron la participación efectiva mismo de los estudiantes, desde el plan hasta la gestión de los proyectos. También notamos que el tiempo es fundamental para un desarrollo de actividad remota. No es posible, no sé si eso ocurre por causa también del periodo de la pandemia, pero creo que si propusiéramos un taller de más tiempo, no tendríamos un resultado tan expresivo, porque las personas también van a desarrollar sus actividades en otras actividades durante este tiempo. Entonces, lo que pasa es que es necesario tener en cuenta un tiempo específico, no muy largo, para que las personas puedan desarrollar sus experiencias y también participar efectivamente el término de las actividades de un proyecto, de la enseñanza de un proyecto y el aprendizaje por un proyecto. Vemos también que el taller, en ese sentido, incentivó el participante a emprender, mismo con pocos recursos humanos, financieros o tecnológicos, y mismo con las dificultades del distanciamiento social, por ejemplo, pero eso todo no fue un factor decisivo para la creación de redes y estratégicas y también proyectos creativos. Observamos que las propuestas se quedaron más consistentes debido a los cambios hechos entre los profesionales y los estudiantes. Por eso, creemos que es fundamental también el intercambio de ideas que es promovido por causa de la extensión. Saber que este es un proyecto de extensión. Entonces, creemos que ese tipo de método se quedó como un método con resultado positivo, especialmente en periodos difíciles como el periodo
pandemia. Agradecemos, dejamos nuestros contactos de Diario de Cuarentena, ufo@gmail y también nuestros contactos personales. Esperamos que el Congreso traiga buenas contribuciones para nosotras y así lo despedimos. Hasta pronto.